Esta historia me la envió Roberto, un oyente de Chile que pasó por una de las experiencias más aterradoras que he escuchado en mucho tiempo. Lo que vivió con su hermana menor desafía toda explicación racional. Si alguna vez has presenciado algo que no puedes explicar, algo que cambió tu forma de ver el mundo, cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber que Roberto no está solo en esto. Ahora, prepárate para escuchar lo que le pasó a su familia hace 4 años. Me llamo Roberto Sepúlveda, tengo 28 años y durante mucho tiempo he dudado si contar esto. No porque tenga miedo de que no me crean, sino porque revivirlo significa volver a ese lugar oscuro donde estuve durante meses, viendo a mi hermana menor convertirse en algo que no era ella. Esto sucedió hace 4 años, cuando yo tenía 24 y mi hermana Valentina tenía 16. Vivíamos en una casa en las afueras de Valparaíso con nuestros padres. Era una familia normal, funcional. Mi padre trabajaba en el puerto, mi madre era profesora de primaria, Valentina cursaba tercero medio y yo estudiaba ingeniería en la universidad local mientras trabajaba medio tiempo en una tienda de electrónica. Valentina siempre había sido una chica tranquila, estudiosa, un poco tímida. Tenía algunas amigas cercanas, pero no era de las que salían mucho. Le gustaba leer, escuchar música, pasar tiempo en su habitación dibujando. Era una hermana menor ideal, honestamente. Nunca daba problemas. Todo cambió después de que visitó la casa de su amiga Constanza. Era un sábado de marzo. Valentina me pidió prestado dinero para el bus porque iba a pasar la tarde en casa de Constanza, quien vivía en un barrio más antiguo de la ciudad. Le di 20,000 pesos y le dije que tuviera cuidado. Ella sonrió, me dio las gracias y se fue. Volvió a casa alrededor de las 8 de la noche. Recuerdo que estaba en la sala viendo televisión cuando escuché la puerta abrirse. Me levanté para saludarla y me quedé paralizado. Valentina estaba parada en el umbral, completamente inmóvil. Su cabello estaba despeinado, su ropa un poco sucia como si se hubiera caído. Pero lo que realmente me alarmó fue su expresión. Tenía los ojos muy abiertos, mirando fijamente al frente pero sin ver realmente nada. Su rostro estaba pálido, casi gris. ¿Vale? La llamé. ¿Estás bien? No respondió. Simplemente caminó hacia las escaleras como un autómata y subió a su habitación. Escuché su puerta cerrarse. Mi madre, que había estado en la cocina, salió al escuchar mis pasos en las escaleras. ¿Era Valentina?, preguntó. Sí, pero algo anda mal, está actuando muy raro. Subimos juntos y tocamos la puerta de su habitación. No hubo respuesta. Tocamos de nuevo. Valentina, cariño, ¿estás bien?, preguntó mi madre con voz preocupada. Finalmente escuchamos su voz, débil y lejana. Estoy bien, solo cansada. Quiero dormir. Mi madre me miró, indecisa. Decidimos dejarla descansar pero quedarnos atentos. A la mañana siguiente, Valentina bajó a desayunar actuando normalmente. Cuando le preguntamos sobre el día anterior, pareció confundida. ¿Qué quieren decir con que actué raro? Llegué, estaba cansada, me fui a dormir. Eso es todo. No recordaba haber estado tan pálida, tan ausente. Mi madre y yo intercambiamos miradas, pero decidimos no presionar el tema. Durante los siguientes días, notamos pequeños cambios en Valentina. Dormía más de lo usual. Su apetito disminuyó drásticamente. Empezó a evitar la luz del sol, manteniendo las cortinas de su habitación cerradas todo el tiempo. Y cuando hablaba, su voz sonaba diferente, más plana, sin las inflexiones naturales que siempre había tenido. Mis padres pensaron que tal vez era depresión adolescente. Programaron una cita con un psicólogo. Valentina fue a 2 sesiones y luego se negó rotundamente a volver. No hay nada malo conmigo, insistió. Solo quiero que me dejen en paz. Pero las cosas siguieron empeorando. Valentina comenzó a tener pesadillas, o al menos, eso pensábamos al principio. Noche tras noche, escuchábamos gritos viniendo de su habitación. Cuando corríamos a ayudarla, la encontrábamos sentada en su cama, sudando, temblando, murmurando cosas incoherentes. Una noche, fui yo quien llegó primero a su cuarto. Abrí la puerta y la encontré de pie junto a su ventana, mirando hacia afuera. Pero lo que me aterrorizó fue que estaba hablando en un idioma que no reconocí. No era español, no era inglés, no era nada que hubiera escuchado antes. Los sonidos que salían de su boca eran ásperos, guturales, casi dolorosos de escuchar. ¿Vale?, dije, acercándome lentamente.
¿Qué estás diciendo? Se dio la vuelta para mirarme, y juro que sus ojos brillaban en la oscuridad. No era un reflejo de luz, era un brillo propio, como el de un animal nocturno. Roberto, dijo con su voz normal, y el brillo desapareció. ¿Qué haces aquí? Estabas hablando sola, en no sé qué idioma. Ella se rió, pero era una risa extraña, demasiado profunda para su voz habitual. Estabas soñando, dijo. Vuelve a la cama. Pero yo no había estado soñando. Estaba completamente despierto. Al día siguiente, hablé con Constanza, la amiga con quien Valentina había estado ese sábado. Fui a su casa después de clases y le pregunté directamente qué había pasado. Constanza se puso nerviosa inmediatamente. No pasó nada, dijo sin mirarme a los ojos. Solo estuvimos en mi casa, escuchando música, hablando. Constanza, necesito que me digas la verdad. Mi hermana está actuando muy extraño desde ese día. Ella se mordió el labio, claramente debatiendo internamente si decirme algo. Finalmente suspiró. Había otras chicas ahí, admitió. Amigas de mi prima. Estaban jugando con cosas, con una ouija. Yo les dije que era una mala idea, pero no me escucharon. Valentina participó. Dijo que quería intentarlo. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Y qué pasó? Al principio nada. El tablero no se movía, pero luego Valentina entró como en trance. Empezó a temblar. Las velas que teníamos encendidas se apagaron todas a la vez, aunque no había viento. Y entonces Valentina habló, pero no era su voz. Era otra cosa, algo profundo y aterrador. Dijo cosas horribles, Roberto, amenazas. Nos asustamos tanto que paramos inmediatamente. Cuando Valentina volvió en sí, no recordaba nada. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Porque tenía miedo, respondió Constanza, con lágrimas en los ojos. Y porque Valentina me hizo prometer que no le diría a nadie. Me amenazó, Roberto. Me dijo que si contaba algo, me arrepentiría. Volví a casa esa tarde con un miedo creciente. Sabía que tenía que hablar con mis padres, pero ¿cómo les dices que tu hermana menor podría estar poseída por algo que contactó a través de una ouija? Esa noche, durante la cena, decidí confrontar directamente a Valentina. Sé lo de la ouija, dije. El tenedor de Valentina se detuvo a medio camino de su boca. Lentamente, muy lentamente, giró su cabeza para mirarme, y en ese momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Odio. Odio puro y visceral. No sabes nada, dijo con una voz que no era completamente suya. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi padre, mirando entre nosotros dos. Le conté todo, lo de Constanza, la ouija, los comportamientos extraños de Valentina. Mis padres escucharon con expresiones cada vez más preocupadas. Valentina se levantó de la mesa bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Están locos, dijo. Todos están locos. No me pasó nada. Fue solo un juego estúpido. Entonces explica por qué hablas idiomas que no conoces mientras duermes, dije. Explica por qué tus ojos brillan en la oscuridad. Explica por qué ya no pareces tú. Valentina se quedó quieta, mirándome fijamente, y luego sonrió. Pero no era su sonrisa, era la sonrisa de alguien más usando su cara. Porque yo no soy ella, dijo simplemente, y luego subió las escaleras hacia su habitación. El silencio que quedó en la mesa era denso y aterrador. Mi madre empezó a llorar. Mi padre, siempre el más pragmático, intentó mantener la calma. Mañana la llevaremos a un doctor, dijo. Debe haber una explicación médica, un tumor cerebral, un desorden psiquiátrico, algo. Pero en el fondo, todos sabíamos que esto era algo más. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, desperté con un sonido que me heló la sangre. Era risa, risa que venía de la habitación de Valentina. Pero no era una risa alegre, era maníaca, descontrolada, intercalada con sollozos. Corrí a su cuarto y abrí la puerta sin golpear. Lo que vi me dejó paralizado. Valentina estaba sentada en el piso, en el centro de su habitación, rodeada de velas que no recordaba que tuviera. Las velas ardían con llamas que se movían de formas que desafiaban las leyes físicas, retorciéndose en espirales imposibles. En las paredes, con lo que parecía ser sangre, después descubrí que era su propia sangre de cortes en sus brazos. Había símbolos dibujados. Símbolos que reconocí vagamente de películas de terror,
pero que ahora, viéndolos en la habitación de mi hermana, eran mucho más aterradores. Y Valentina estaba hablando en ese idioma gutural de nuevo, pero ahora con más fluidez, como si lo dominara perfectamente. Sus ojos, cuando se volvió para mirarme, no tenían pupilas, solo blanco puro. «Vete», dijo, pero la voz que salió no era humana. Era múltiple, como si varias personas hablaran a través de su garganta simultáneamente. «Este cuerpo es nuestro ahora», grité llamando a mis padres. Cuando llegaron y vieron la escena, mi madre se desmayó. Mi padre intentó acercarse a Valentina, pero ella levantó la mano y él salió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared. No sé de dónde vino la fuerza. Valentina medía 1,60 m y pesaba tal vez 50 kilos, pero lo que fuera que estaba dentro de ella tenía el poder de lanzar a mi padre, un hombre de 90 kilos, como si fuera una muñeca de trapo. Llamamos a una ambulancia. Los paramédicos llegaron y después de mucho esfuerzo y tener que sedarla con una dosis que normalmente usarían para alguien 3 veces su tamaño, lograron llevarla al hospital. Durante los siguientes 3 días, Valentina estuvo en el hospital psiquiátrico. Los doctores la evaluaron, le hicieron todo tipo de pruebas: escáneres cerebrales, análisis de sangre, evaluaciones psicológicas. Todo salió normal. Físicamente, estaba perfectamente sana, pero su comportamiento era cada vez más errático. Atacó a una enfermera, mordiéndola tan fuerte que le arrancó un pedazo de carne del brazo. Hablaba en lenguas que ningún lingüista pudo identificar, y mostraba conocimiento de cosas que no podía saber, secretos de los doctores y enfermeras que nadie le había contado. Fue uno de los enfermeros, un hombre mayor llamado Don Patricio, quien se acercó a mi padre en el pasillo del hospital. «Conozco a alguien que puede ayudar», dijo en voz baja. «Un sacerdote, no del tipo que da misa los domingos, sino del tipo que entiende estas cosas». Mi padre, desesperado, aceptó. El padre Gonzalo llegó esa misma noche. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Llevaba consigo una maleta negra que, cuando la abrió, revelaba una Biblia antigua, varias botellas de agua bendita, crucifijos y otros objetos religiosos. «He visto casos como este», dijo después de observar a Valentina a través de la ventana de su habitación. Ella estaba atada a la cama, no por crueldad, sino porque había intentado lastimarse a sí misma repetidamente. Lo que tiene su hija es una posesión demoníaca genuina. No es enfermedad mental, no es trauma psicológico. Es una entidad maligna que ha tomado control de su cuerpo. «¿Puede ayudarla?», preguntó mi madre, aferrándose a la última hebra de esperanza. «Puedo intentarlo», respondió el padre Gonzalo, «pero necesito que entiendan que un exorcismo no es como en las películas. Es largo, agotador y peligroso. Para ella, para mí y para ustedes si están presentes. Y no siempre funciona». Firmamos todos los papeles necesarios, asumiendo la responsabilidad. Los doctores no podían hacer más de todos modos. El exorcismo comenzó esa noche, en una habitación aislada del hospital que el padre Gonzalo bendijo y preparó meticulosamente. Nos permitió estar presentes, detrás de una línea de sal que había colocado en el piso. «No crucen esta línea sin importar qué», nos advirtió, «y no respondan a nada que ella diga. No es Valentina quien habla». Trajeron a Valentina, todavía atada, y la acostaron en una cama en el centro de la habitación. El padre Gonzalo comenzó el ritual, leyendo pasajes en latín de su Biblia, rociando agua bendita, sosteniendo el crucifijo hacia Valentina. La reacción fue inmediata y violenta. Valentina empezó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó de maneras que parecían romper sus huesos. Su piel comenzó a ampollarse donde el agua bendita la había tocado, como si estuviera ardiendo. Y los sonidos que salían de su garganta eran inhumanos, gritos que se mezclaban con risas demoníacas y palabras en idiomas que dolían al escucharlos. «Sal de esta niña», ordenó el padre Gonzalo. «No tienes derecho a estar aquí. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que la liberes». La cosa dentro de Valentina se rió, y cuando habló, lo hizo con esa voz múltiple aterradora. Ella nos invitó, abrió la puerta, nos rogó que entráramos. «Este cuerpo es nuestro por derecho». «Mentiras», gritó el padre. «Ella no sabía lo que hacía.
Déjala ir. El exorcismo continuó durante horas. A veces parecía que estábamos ganando, cuando Valentina gritaba con su propia voz, rogando por ayuda. Pero luego la cosa volvía, más fuerte, más violenta. En un momento, las ataduras que la sujetaban a la cama se rompieron como si fueran de papel. Valentina se levantó, flotando varios centímetros sobre el colchón. Su cabeza giró en un ángulo imposible, mirando hacia atrás, y su boca se abrió demasiado, más de lo que una mandíbula humana debería permitir. «Todos van a morir», dijo con esa voz horrible, empezando por el viejo. Se lanzó hacia el padre Gonzalo, pero él sostuvo el crucifijo hacia adelante. Valentina se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible, aullando de dolor y furia. Mi madre no pudo más. Cruzó la línea de sal, corriendo hacia Valentina. «No», gritó el padre Gonzalo, pero era demasiado tarde. Valentina, o lo que fuera que estaba dentro de ella, giró hacia mi madre con una velocidad sobrenatural. La agarró del cuello con una mano, levantándola del suelo. «Mamá estúpida», siseó, «viniste a morir con tu hija». Mi padre y yo nos lanzamos hacia adelante, pero una fuerza invisible nos empujó hacia atrás. Solo podíamos observar con horror mientras mi madre se asfixiaba, pataleando en el aire. El padre Gonzalo gritó oraciones con más intensidad, acercándose con el crucifijo. Presionó el crucifijo contra la frente de Valentina, y esta vez hubo un siseo como de carne quemándose. Valentina gritó, soltando a mi madre, que cayó al suelo tosiendo. «Ahora», gritó el padre, «todos juntos, recen el Padre Nuestro». Comenzamos a recitar la oración, nuestras voces uniéndose con la del padre Gonzalo. Al principio, Valentina se reía, burlándose, pero mientras continuábamos, su risa se volvió menos segura, más desesperada. «Padre nuestro que estás en el cielo». «Cállense», aulló la cosa. «Santificado sea tu nombre». «Les digo que se callen». «Venga a nosotros tu reino». Valentina comenzó a convulsionar violentamente. Su boca se abría y cerraba, como si estuviera tratando de hablar pero no pudiera. De su garganta salían múltiples voces, todas gritando, todas peleando por control. «Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo». Sangre comenzó a brotar de los ojos, nariz y oídos de Valentina. Me aterrorizaba que la estuviéramos matando, pero el padre Gonzalo me hizo una señal de que continuara. «Danos hoy nuestro pan de cada día». Un humo negro comenzó a salir de la boca de Valentina. Era denso, viscoso, y olía a azufre y carne podrida. Se retorcía en el aire como si estuviera vivo, intentando mantener su forma. «Perdona nuestras ofensas». «¡No!». El grito que salió de Valentina no era de este mundo. Era el sonido de 1000 voces gritando en agonía. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El humo negro se dispersó súbitamente, como si una ventana invisible se hubiera abierto y lo hubiera succionado. Las luces de la habitación, que habían estado parpadeando todo este tiempo, se estabilizaron. El frío antinatural que había llenado el espacio se disipó, y Valentina colapsó en la cama, completamente inmóvil. Corrimos hacia ella. El padre Gonzalo llegó primero, verificando su pulso. «Está viva», dijo, con visible alivio. «Está viva y está limpia. Puedo sentirlo. La entidad se ha ido». Valentina abrió los ojos lentamente, y esta vez, cuando nos miró, era ella, realmente ella. Vi el reconocimiento, el miedo, la confusión, pero sobre todo, vi a mi hermana. «Mamá», dijo con voz débil. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?» Mi madre la abrazó, llorando. Todos lloramos. Valentina pasó 2 semanas más en el hospital recuperándose. No recordaba nada de lo que había pasado desde el día que jugó con la ouija. Para ella, había sido como dormir. Un sueño oscuro y sin fin donde a veces escuchaba voces, sentía cosas horribles, pero no podía despertar. Los doctores no podían explicar su recuperación repentina. Para ellos, había tenido un episodio psicótico severo que, misteriosamente, se había resuelto por completo. Pero nosotros sabíamos la verdad. Desde entonces han pasado 4 años. Valentina ahora tiene 20 años, estudia diseño en la universidad, tiene novio, tiene una vida normal, pero hay cosas que cambiaron en ella permanentemente. No puede entrar a iglesias sin sentir una incomodidad intensa.
Tiene cicatrices en sus brazos de los cortes que se hizo mientras estaba poseída, y a veces, especialmente cuando está muy cansada o estresada, habla en sueños, no en ese idioma terrible, gracias a Dios, pero en susurros inquietos que me hacen mantener siempre alerta. El padre Gonzalo se volvió un amigo cercano de la familia. Nos explicó que lo que había poseído a Valentina no era un solo demonio, sino varios. Entidades menores que habían aprovechado la apertura que la Ouija creó y el estado vulnerable de una adolescente para entrar. La mayoría de las veces, nos dijo, cuando la gente juega con Ouijas o hace rituales sin saber lo que hace, no pasa nada, pero de vez en cuando, alguien tiene justo la combinación de sensibilidad espiritual, momento equivocado y mala suerte, y entonces algo cruza. Lo importante es que Valentina está libre ahora, pero deben mantenerse vigilantes. Una vez que ha sido marcada por el otro lado, esa marca nunca desaparece completamente. Hemos seguido su consejo. Valentina lleva siempre un crucifijo. Nuestra casa está bendecida regularmente y nunca permitimos ningún tipo de juego o actividad que pueda abrir puertas que no deberían abrirse. A veces pienso en lo cerca que estuvimos de perder a Valentina para siempre, en cómo esas cosas que tomaron su cuerpo estuvieron a punto de quedárselo permanentemente. Y me pregunto cuántas personas hay por ahí comportándose de maneras extrañas y sus familias asumiendo que es enfermedad mental, cuando en realidad es algo mucho más oscuro. No todos los monstruos son imaginarios, no todas las posesiones son ficción, y no todos los exorcismos terminan bien. Tuvimos suerte, pero esa suerte vino con un precio, el conocimiento de que hay cosas ahí afuera, esperando, buscando cualquier grieta para entrar a nuestro mundo. Y una vez que lo sabes, nunca puedes dejar de saber. Eso es todo lo que Roberto quiso compartir sobre la posesión de su hermana Valentina. Me escribió que ella ahora está bien, viviendo su vida, pero que toda la familia lleva las cicatrices de lo que pasó. Si alguna vez has tenido experiencias con lo paranormal, o si has sido testigo de algo que los doctores no pudieron explicar, me encantaría que lo compartieras. Estas historias nos recuerdan que hay límites que no deberíamos cruzar. Suscríbete para más testimonios cada semana. Cuídate y que tengas una buena noche. Alguien que prefiere mantenerse anónimo me envió esta experiencia hace unos días. Dice que nunca la había compartido con nadie por miedo a que lo consideren loco, pero que necesita sacarlo de su pecho. Si alguna vez has tenido experiencias con lo paranormal que te han marcado de por vida, me encantaría que las compartieras en los comentarios. Ahora, déjame contarte lo que esta persona vivió cuando era adolescente en un pueblo de Perú, y cómo un juego de curiosidad se convirtió en algo que nunca debió ser despertado. Hay cosas que no deberían ser invocadas, cosas que existen en los márgenes de nuestra realidad, esperando pacientemente una grieta por la cual entrar. Yo abrí una de esas grietas cuando tenía 16 años, y lo que entró nunca se fue del todo. Crecí en Cajamarca, un pueblo en la Sierra Norte de Perú. Era un lugar tranquilo, conservador, donde las tradiciones antiguas aún se mezclaban con la vida moderna. Mi abuela, una mujer quechua que hablaba más en su lengua nativa que en español, siempre nos advertía sobre ciertas cosas. No jugar cerca del río después del anochecer, no silbar en el bosque y sobre todo, nunca, jamás, invocar a los espíritus por curiosidad o diversión. Los espíritus no son juguetes, decía, sus ojos oscuros serios y penetrantes. Una vez que los llamas, debes ofrecerles algo. Y si no tienes nada que dar, tomarán lo que quieran. Yo era joven y escéptico. Pensaba que eran solo supersticiones de viejos, historias para asustar a los niños. No creía en espíritus, ni en magia, ni en nada que no pudiera ser explicado por la ciencia. Qué arrogante era, qué ignorante. Todo comenzó en octubre, durante las vacaciones escolares. Mis amigos y yo, éramos 5. Yo, Miguel, Carla, Tomás y Elena, estábamos aburridos. El pueblo era pequeño y no había mucho que hacer. Habíamos visto todas las películas disponibles, jugado todos los videojuegos, explorado cada rincón del pueblo. Fue Elena quien sugirió la idea. Ella era la más atrevida del grupo.
siempre buscando emociones, siempre empujando límites. ¿Y si hacemos una sesión espiritista?, dijo una tarde mientras estábamos sentados en la plaza del pueblo, comiendo helado bajo el sol de la tarde. ¿Una sesión espiritista? Carla se rió. ¿En serio? ¿Qué somos, niños de 12 años? No, escuchen, sería divertido. Como en las películas, usamos una tabla Ouija, tratamos de contactar espíritus, nos asustamos un poco. Entretenimiento gratis. No tenemos una tabla Ouija, señaló Miguel. Podemos hacer una, solo necesitas papel, marcadores y un vaso. Lo busqué en internet. Tomás me miró. ¿Tú qué opinas? Me encogí de hombros. Suena tonto, pero ¿por qué no? No es como si realmente fuera a pasar algo. Debí haber recordado las advertencias de mi abuela. Debí haber dicho que no. Pero el orgullo y la curiosidad juvenil son fuerzas poderosas. Decidimos hacerlo esa noche en la casa de Elena. Sus padres estarían fuera visitando a familiares en el pueblo vecino, así que tendríamos la casa para nosotros solos hasta tarde. Nos reunimos a las 9. Elena había preparado todo siguiendo instrucciones que encontró en internet. Una cartulina grande con las letras del alfabeto dispuestas en círculo, los números del 0 al 9 y las palabras sí y no en esquinas opuestas. En el centro había colocado un vaso de vidrio volteado. ¿De verdad vamos a hacer esto?, preguntó Carla, mirando la improvisada tabla con escepticismo. Vamos, será divertido, insistió Elena. Además, no va a pasar nada, es solo un juego. Nos sentamos alrededor de la mesa en la sala de Elena. Ella apagó las luces, dejando solo una vela encendida en el centro. Las sombras bailaban en las paredes, creando formas que parecían moverse con vida propia. Bien, dijo Elena, su voz tomando un tono ceremonioso. Todos ponen un dedo sobre el vaso. Suavemente, no lo empujen. Colocamos nuestros dedos índices sobre el vaso. Se sentía frío al tacto, más frío de lo que debería. Espíritus del más allá, comenzó Elena, claramente disfrutando el teatro de todo esto. Los invocamos. Si hay alguien aquí con nosotros, denos una señal. Muévanse entre nosotros. Háblenos. Silencio. El vaso no se movió. Esperamos, nuestros dedos sobre el vidrio frío, la vela parpadeando suavemente. Esto es ridículo, murmuró Tomás después de un minuto. Dale tiempo, dijo Elena. Espíritus, si están aquí, por favor, muévanse. Queremos hablar con ustedes. Más silencio. Miguel empezó a reírse nerviosamente. Les dije que no iba a... El vaso se movió. No fue un movimiento grande. Solo un deslizamiento pequeño, quizás 1 centímetro, pero todos lo sentimos. Todos nos miramos, nuestras expresiones pasando de aburrimiento a sorpresa. ¿Quién lo empujó?, acusó Carla. Yo no fui, dijimos todos casi al unísono. Debe haber sido uno de nosotros, dije, aunque mi voz no sonaba tan segura como quería. El vaso se movió porque alguien lo empujó sin querer. Hagámoslo de nuevo, dijo Elena, sus ojos brillando con emoción. Espíritus, ¿están aquí con nosotros? El vaso se movió de nuevo, esta vez más deliberadamente, deslizándose a través de la cartulina hasta detenerse sobre la palabra sí. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la respiración parecía haberse detenido. Nos miramos unos a otros, buscando al culpable, al bromista, pero todos se veían genuinamente sorprendidos, asustados incluso. Pregúntale algo, susurró Miguel. Elena tragó saliva. ¿Quién eres? El vaso comenzó a moverse, lentamente al principio, luego con más seguridad, deslizándose de letra en letra. Deletreaba algo. T-U-C-U-N-A, Tucuna, leyó Carla. ¿Qué significa eso? Es quechua, dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Significa el que espera, o el que observa, algo así. ¿Eres un espíritu bueno?, preguntó Elena, su voz ahora menos segura que antes. El vaso se movió hacia no. Eso debió haber sido suficiente. Debimos haber detenido el juego ahí mismo, agradecer por la experiencia aterradora pero emocionante y seguir con nuestras vidas. Pero los adolescentes somos tontos, y la curiosidad puede ser más fuerte que el miedo. ¿Qué quieres?, preguntó Tomás.
El vaso deletreó S-A-L-I-R. ¿Salir de dónde?, murmuró Carla. Antes de que pudiéramos hacer otra pregunta, la vela se apagó. La oscuridad nos envolvió completamente. Hubo un momento de silencio absoluto y luego todos comenzamos a hablar a la vez, pánico en nuestras voces. «Enciendan la luz. ¿Dónde está el interruptor? No puedo ver nada». Elena encontró el interruptor y las luces se encendieron. Todos estábamos de pie, alejados de la mesa. El vaso estaba en el suelo, hecho pedazos. La cartulina estaba arrugada, como si alguien la hubiera apretado con fuerza. «¿Quién hizo eso?», preguntó Elena, su voz temblando. «Nadie», dije. Cuando la vela se apagó, todos nos levantamos. Nadie tocó el vaso. «Tal vez se cayó solo», sugirió Miguel, aunque no sonaba convencido. «Los vasos no se rompen solos», dijo Carla. «Y esa cartulina estaba plana hace un segundo». Decidimos terminar ahí la noche. Todos estábamos nerviosos, aunque tratábamos de disimularlo con bromas y racionalización. Seguramente uno de nosotros había empujado las cosas sin darse cuenta, o había sido el viento, o algo completamente normal y explicable. Pero en el fondo, todos sabíamos que algo había cambiado. Habíamos abierto una puerta, y no estábamos seguros de haberla cerrado. Los siguientes días fueron extraños. Pequeñas cosas al principio, cosas que podían ser ignoradas o explicadas. Miguel reportó que su perro, que normalmente era amigable y calmado, se había vuelto agresivo y nervioso, ladrando a las esquinas vacías de las habitaciones y negándose a entrar a ciertos espacios de la casa. Carla dijo que había estado teniendo pesadillas, sueños donde caminaba por su casa y encontraba habitaciones que nunca había visto antes, llenas de figuras sombrías que la observaban pero nunca se movían. Tomás mencionó casualmente que su hermana menor, de 5 años, había comenzado a hablar de su nuevo amigo que la visitaba por las noches. Un hombre alto y delgado que se paraba junto a su ventana y la miraba dormir. Y yo empecé a sentir que me observaban, constantemente, en mi casa, en la escuela, en la calle. Una sensación pesada de ojos invisibles siguiendo cada movimiento. Me giraba esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero nunca había nadie. Una semana después de la sesión, Elena nos llamó a todos. Sonaba aterrorizada. «Tienen que venir a mi casa. Ahora, por favor». Llegamos en 20 minutos. Elena nos esperaba en la puerta. Su rostro pálido, sus ojos rojos de haber llorado. «¿Qué pasó?», preguntó Miguel. «Es mi habitación. Hay algo en mi habitación». Subimos las escaleras juntos, ninguno queriendo ir primero. La puerta de la habitación de Elena estaba entreabierta. Desde el pasillo podíamos ver que algo estaba mal. La luz dentro parpadeaba, aunque no había luces que parpadearan en esa habitación. Empujé la puerta lentamente. Lo que vimos dentro nos dejó helados. Las paredes estaban cubiertas de escritura, símbolos que no reconocíamos, mezclados con palabras en quechua. Habían sido escritos con algo oscuro y viscoso que goteaba por las paredes, y en el centro de la habitación, flotando en el aire, había objetos: el reloj despertador de Elena, libros, un espejo pequeño, todos suspendidos como si fueran sostenidos por hilos invisibles, girando lentamente. «¿Qué demonios?», susurró Tomás, y entonces escuchamos la voz. No venía de ningún lugar específico. Parecía emanar de las paredes mismas, o tal vez de dentro de nuestras propias cabezas. Abrieron la puerta. «Ahora debo tomar». Los objetos flotantes cayeron al suelo de golpe. La escritura en las paredes comenzó a gotear más rápido, las palabras cambiando, reorganizándose. «Debemos cerrar esto», dije, mi voz temblorosa. «Lo que sea que hicimos, lo que sea que abrimos, tenemos que cerrarlo». «¿Cómo?», preguntó Elena, lágrimas corriendo por su rostro. «No sabemos lo que hicimos, solo jugamos con una estúpida tabla casera. Mi abuela», interrumpí, «mi abuela sabe de estas cosas, ella puede ayudar». Salimos de la casa de Elena corriendo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo sangre. En el camino a casa de mi abuela, Carla gritó de repente: «¡Miren!». Señalaba hacia una ventana de una casa que pasábamos. En la ventana, claramente visible, había una figura, alta, delgada,
con extremidades demasiado largas. No tenía rasgos faciales claros, solo una superficie oscura donde debería estar el rostro, y nos estaba mirando, nos estaba siguiendo. Corrimos más rápido. Mi abuela vivía en las afueras del pueblo, en una casa pequeña rodeada de jardines llenos de hierbas que usaba para sus remedios tradicionales. Cuando llegamos, jadeando y aterrorizados, ella nos esperaba en la puerta, como si supiera que vendríamos. «Hicieron algo tonto, ¿verdad?», dijo sin preámbulo. «Abuela, necesitamos ayuda», dije. «Hicimos una sesión espiritista y ahora invocaron algo». No era una pregunta. Puedo sentirlo en ustedes, como una mancha, como humo negro aferrado a sus almas. Nos hizo entrar. Su casa olía a hierbas secas y humo de copal. Nos sentó en su sala pequeña y nos hizo contar todo. Cuando terminamos, ella negó con la cabeza lentamente. «Tucuna», dijo pensativamente, «el que espera en la oscuridad es antiguo, más antiguo que el pueblo, más antiguo que las montañas, algunos dicen. Es un espíritu hambriento que existe en el espacio entre los mundos. Normalmente no puede entrar a nuestro mundo, pero cuando se abre una puerta, como hicieron ustedes con su juego, puede deslizarse a través». «¿Qué quiere?», preguntó Miguel. «Sustento, energía, vidas eventualmente. Se alimenta del miedo, de la desesperación. Cuanto más aterrorizada está una persona, más sabrosa es su energía, y una vez que ha marcado a alguien, no se va fácilmente». «¿Cómo lo detenemos?», preguntó Elena. Mi abuela consideró esto durante un largo momento. «Hay formas, rituales que pueden cerrar la puerta que abrieron, pero son peligrosos y requieren que todos participen. Todos los que estuvieron en esa sesión deben estar presentes para el ritual de cierre». Todos asentimos inmediatamente. Haríamos lo que fuera necesario. «Bien, pero deben entender, esto no es un juego, no es entretenimiento, es real. Y si algo sale mal, bueno, hay destinos peores que la muerte». Pasamos las siguientes horas preparándonos. Mi abuela nos instruyó cuidadosamente sobre qué hacer, qué decir, cómo protegernos. Nos dio amuletos hechos de hierbas y piedras atadas con hilo rojo. Nos hizo beber una infusión amarga que dijo fortalecería nuestros espíritus contra la influencia del tucuna. El ritual debía realizarse a medianoche, en el mismo lugar donde habíamos hecho la sesión original, la casa de Elena. Cuando llegamos, la casa se sentía diferente, más fría, más oscura, como si las sombras fueran más densas, más sustanciales. Podíamos sentir la presencia del tucuna, observándonos, esperando. Mi abuela trazó un círculo en el suelo de la sala con sal mezclada con cenizas, colocó velas en los puntos cardinales. En el centro del círculo, puso un recipiente de barro lleno de hierbas ardientes que producían un humo espeso y aromático. «Entren al círculo, tómense de las manos, y no, bajo ninguna circunstancia, rompan el círculo hasta que yo diga que es seguro». Hicimos lo que nos ordenó. El círculo de sal brillaba tenuemente en la oscuridad, como si tuviera luz propia. El humo de las hierbas creaba formas en el aire, patrones que casi parecían tener significado. Mi abuela comenzó a cantar. No era en español ni en quechua exactamente, sino en algo más antiguo. Un lenguaje que sonaba como el viento a través de cañones, como el agua sobre rocas, como sonidos que la naturaleza misma podría hacer. Las velas parpadearon, la temperatura de la habitación descendió precipitadamente, nuestro aliento se volvió visible en el aire, y entonces él apareció. El tucuna no se materializó gradualmente, simplemente estaba ahí, de un segundo al siguiente. Era más horrible de lo que habíamos visto por la ventana. Alto como el techo, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. Su cuerpo parecía estar hecho de oscuridad sólida, de la ausencia de luz hecha carne. Y donde debería estar su rostro, había solo un vacío, un hoyo negro que parecía absorber todo, incluso la esperanza. Varios de nosotros gritamos. Tomás intentó retroceder, casi rompiendo el círculo, pero Carla lo sostuvo. «No rompan el círculo», gritó mi abuela, su voz cortando a través de nuestro pánico. Continuó su canto, más fuerte ahora, más insistente. El tucuna se movió alrededor del círculo examinándonos. Podía sentir su mirada, si es que se podía llamar mirada a esa atención horrible, pasando sobre cada uno de nosotros. Cuando me tocó,
Sentí como si algo frío y viscoso se deslizara sobre mi piel. Habló. Su voz era como la que habíamos escuchado en la habitación de Elena, pero amplificada, resonando no solo en nuestros oídos, sino en nuestros huesos, en nuestros dientes. Me llamaron, me invitaron, ahora quieren echarme, pero yo he probado su miedo, he tocado sus mentes. Algunos de ustedes ya son míos. Nadie aquí es tuyo, gritó mi abuela. Fueron engañados por ignorancia juvenil. No había verdadero consentimiento, no había verdadera invocación. Hablaron mi nombre, abrieron la puerta. Eso es suficiente. En el nombre de los antiguos, de los que vinieron antes, de las fuerzas que mantienen el equilibrio, te ordeno volver a tu lugar. Vuelve a la oscuridad entre mundos. El tucuna se rió. Fue el sonido más horrible que había escuchado en mi vida, como cristal rompiéndose mezclado con gritos distantes. No puedes obligarme, vieja. Tu poder es pequeño. Tu conocimiento es fragmentado. Los antiguos caminos se han perdido. No tienes el poder para banear. Pero yo tengo la disposición de pagar el precio. Mi abuela sacó algo de su bolsillo, un cuchillo pequeño, ceremonial, con mango de hueso tallado. Antes de que pudiéramos reaccionar, se cortó la palma de la mano. La sangre cayó sobre las hierbas ardientes, creando una llama azul brillante. Mi sangre, mi vida, mi espíritu, ofrezco intercambio. Déjalos ir. Tómame a mí en su lugar. Abuela, no, grité, intentando salir del círculo. Miguel y Elena me sostuvieron. El tucuna se quedó inmóvil. Podía sentir algo cambiando en la habitación, un cambio en la presión del aire, en la calidad de la luz. Una vida por 5, murmuró la entidad. Es aceptable, una vida vieja, pero con conocimiento, con experiencia, con sabor. No, la voz era de Tomás. Para mi sorpresa, dio un paso adelante en el círculo. No puede ser solo ella. Esto fue nuestra culpa. Nosotros lo causamos. Si alguien tiene que pagar, deberíamos pagar todos. Tomás, ¿qué estás haciendo?, siseó Carla. Pero entonces entendí. Mi abuela nos había enseñado. En el mundo de los espíritus, en el reino de lo sobrenatural, las reglas eran diferentes. La voluntad importaba. El sacrificio importaba. Y el sacrificio dado libremente tenía más poder que el exigido. Él tiene razón, dije, mi voz fortaleciéndose. Esto fue nuestra responsabilidad. Abuela no puede pagar sola por nuestros errores. Uno por uno, los otros se unieron. Miguel, Elena, Carla, cada uno afirmando su disposición a asumir responsabilidad. Mi abuela nos miró, lágrimas en sus viejos ojos. Niños tontos y valientes, murmuró. Está bien, entonces lo haremos juntos, pero no con vidas, con algo más. Se giró hacia el tucuna. Ellos ofrecen algo más valioso que vidas, ofrecen recuerdos, los recuerdos de esta noche, de todo lo que vieron, todo lo que sintieron, el miedo que experimentaron. Eso es lo que comes, ¿verdad? Miedo, terror, desesperación. Toma los recuerdos de esta noche, consúmelos, y a cambio, vuelve a tu lugar y nunca más los molestes. El tucuna se inclinó hacia adelante. Ese vacío donde debería estar su cara pareció agrandarse, haciéndose más profundo. Sus recuerdos de mí, de esta noche, de todo lo que aprendieron sobre lo que existe más allá del velo. Había algo que podría haber sido consideración en su voz. Sí, es suficiente, es aceptable. Extendió algo que podría haber sido brazos, o tentáculos, o simplemente extensiones de oscuridad pura. Tocó la frente de cada uno de nosotros. Lo que sentí en ese momento es difícil de describir. Fue como si algo fuera arrancado de mi mente. No doloroso exactamente, pero profundamente perturbador. Como si páginas estuvieran siendo arrancadas de un libro, dejando solo bordes rasgados, donde antes había palabras completas. Cuando abrí los ojos, no recordaba haberlos cerrado. El tucuna se había ido. Las velas se habían consumido hasta ser apenas muñones. El sol comenzaba a salir por las ventanas. Nos miramos unos a otros, confundidos. ¿Qué estábamos haciendo todos aquí? ¿Por qué estábamos en la casa de Elena? ¿Y por qué mi abuela estaba aquí también? Tuvieron una noche difícil, dijo mi abuela suavemente. Pero están bien ahora, todo está bien. Los otros asintieron, aceptando esto sin cuestionar.
Uno por uno se fueron a sus casas. Solo yo me quedé, algo molestándome en el fondo de mi mente. Algo que había olvidado pero que se sentía importante. Abuela, dije lentamente, ¿qué pasó realmente anoche? Ella me miró con esos ojos antiguos y sabios. Aprendiste algo importante, niño. Aprendiste que hay cosas en este mundo que no deben ser tocadas, puertas que no deben ser abiertas. Y ahora tuviste suerte. El precio fue solo olvido. Pero, ¿por qué yo recuerdo entonces? Los otros no parecen recordar nada. Porque tú tienes el don, como yo. Sangre de tu sangre. El tucuna podría tomar los recuerdos específicos, pero no puede borrar completamente tu conciencia de los otros mundos. Vivirás con fragmentos, con impresiones, con el conocimiento de que hay más en este universo de lo que la mayoría ve. Y tenía razón. Han pasado 12 años desde esa noche. Los otros, Miguel, Carla, Tomás, Elena, no recuerdan nada de la sesión espiritista o de sus consecuencias. Para ellos es como si nunca hubiera sucedido. Siguen siendo amigos, viven vidas normales, inconscientes de lo cerca que estuvieron del desastre. Pero yo recuerdo, no todo. Los detalles son borrosos, fragmentados, como un sueño que se desvanece al despertar. Pero recuerdo lo suficiente. Recuerdo la lección más importante. Hay fuerzas en este mundo, y en los mundos más allá, que no deben ser invocadas por curiosidad o entretenimiento. Hay puertas que una vez abiertas no se pueden cerrar fácilmente, y hay precios que se pagan en monedas que nunca imaginamos. Mi abuela murió 3 años después de esa noche. De causas naturales, dijeron los doctores, pero yo sé la verdad. Sé que algo de su esencia, algo de su fuerza vital, fue dado esa noche. Ella pagó un precio para salvarnos, aunque los otros nunca lo supieron. A veces, en noches oscuras cuando el viento sopla cierto, puedo sentir algo, una presencia lejana, observando, el tucuna, tal vez, recordándome, recordándonos, esperando pacientemente en la oscuridad entre mundos. Y me pregunto, ¿realmente se fue? ¿O solo está esperando? Esperando que alguien más abra otra puerta, esperando que otra alma curiosa y tonta juegue con fuerzas que no comprende, esperando en la oscuridad, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Y ahí termina este testimonio. La persona que me lo envió dice que ahora estudia antropología, especializándose en creencias tradicionales andinas, tratando de entender mejor lo que experimentó. Si alguna vez has jugado con lo sobrenatural, tablas Ouija, sesiones espiritistas, rituales, y las cosas se salieron de control, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces estas historias sirven como advertencia para otros, y si disfrutas este contenido, considera suscribirte para más relatos cada semana. No todo lo que existe puede ser explicado, y no todo lo que puede ser invocado debería serlo. Descansa tranquilo esta noche, y nos vemos en la próxima historia. Esta historia me la envió Ramiro, un camionero que ha recorrido las carreteras de Argentina durante más de 20 años. Lo que me contó sobre cierta ruta en la provincia de Santiago del Estero me dejó completamente helado. Si tú también manejas de noche, especialmente por carreteras solitarias, y has experimentado algo que no puedes explicar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Las carreteras nocturnas tienen sus propias historias, sus propios misterios. Antes de comenzar, si disfrutas estas historias y quieres escuchar más cada semana, considera suscribirte al canal. Ahora sí, esta es la historia de Ramiro y la carretera donde aprendió que algunos caminos es mejor no tomarlos después del anochecer. Me llamo Ramiro y llevo 23 años manejando camiones de carga por toda Argentina. He visto de todo en las rutas, accidentes terribles, tormentas que parecen del fin del mundo, animales cruzando en el peor momento posible. Pensaba que nada podría sorprenderme ya. Estaba equivocado. Lo que voy a contar sucedió en julio de 2023, pero todavía me cuesta dormir algunas noches pensando en ello. Todavía evito esa carretera, incluso durante el día, y nunca, bajo ninguna circunstancia, la tomo después de que oscurece. Era un viaje rutinario.
Tenía que llevar carga desde Córdoba hasta Tucumán. Normalmente tomaba la ruta principal, la Nacional 9, pero esa semana estaba en obras por varios tramos. Los desvíos añadían 3 horas al viaje. Mi jefe me sugirió una ruta alternativa, una carretera provincial menos transitada que pasaba por la provincia de Santiago del Estero. Es un camino más directo, me dijo. Te ahorras 2 horas fácil. Está en buenas condiciones, solo que no mucha gente la usa porque es más solitaria. Yo no tenía problema con las carreteras solitarias. De hecho, las prefería. Menos tráfico, menos estrés, más fácil mantener velocidad constante. Salí de Córdoba a las 4 de la tarde. Calculaba llegar a Tucumán alrededor de la medianoche. El clima estaba despejado. La ruta alternativa estaba claramente marcada en mi GPS. Todo perfecto. Las primeras 2 horas fueron normales. Carretera asfaltada en buen estado. Paisaje monótono de campo y monte bajo típico de esa región. Pasé por un par de pueblitos pequeños. Algunas estaciones de servicio. Paré en una para cargar combustible y comprar algo de comer. El empleado de la estación era un hombre mayor, de unos 60 años. Mientras llenaba el tanque, me preguntó hacia dónde iba. A Tucumán, respondí. Voy por la Provincial 310. Su expresión cambió. Frunció el ceño. ¿Va a pasar por ahí de noche? Sí, llegaré a esa zona como a las 7, 8 de la noche. ¿Por qué? ¿El camino está malo? El camino está bien, es otra cosa. ¿Qué cosa? Él miró alrededor como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. La gente de por acá evita esa ruta de noche, especialmente el tramo del kilómetro 38 al 45. Dicen que pasan cosas raras. Sonreí. Ya había escuchado historias similares antes. Cada región tiene sus leyendas de carreteras embrujadas. ¿Qué tipo de cosas raras? Apariciones. Gente en la ruta que no debería estar ahí. Autos que aparecen y desaparecen. Sonidos. Yo nunca lo he visto personalmente, pero conozco gente de confianza que sí. Y todos dicen lo mismo. Si tienes que pasar por ahí de noche, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Entendido, dije, todavía no creyendo realmente pero apreciando la advertencia. No me detendré. Y si ves a alguien pidiendo ayuda en la ruta, especialmente cerca del kilómetro 38, no pares. No es lo que parece. Pagué el combustible, le agradecí por el consejo y seguí mi camino. Era una buena historia, pensé. El tipo de cosa que los lugareños cuentan a los forasteros. El sol comenzó a ponerse alrededor de las 6:30. Para las 7, estaba completamente oscuro. La carretera provincial tenía muy poca iluminación. Solo mis faros cortando la oscuridad y ocasionales postes reflejantes marcando el camino. El tráfico era prácticamente inexistente. En 1 hora, solo me crucé con 3 vehículos. El resto del tiempo era yo solo en la oscuridad, con el ronroneo constante del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Mi radio estaba sintonizada en una estación de noticias, pero mientras más me adentraba en esa ruta, peor se volvía la señal. Eventualmente solo quedó estática. Cambié a un CD de música que llevaba. Cumbia, folclore, algo para mantenerme despierto. Alrededor de las 8 de la noche, vi el cartel. KM38. Recordé las palabras del empleado de la estación. Del kilómetro 38 al 45, 7 kilómetros de supuesta actividad paranormal. Miré el camino adelante. Era recto como una flecha, desapareciendo en la oscuridad. Monte bajo a ambos lados, sin casas, sin luces, solo la carretera vacía. Aceleré un poco. Cuanto antes pasara este tramo, mejor. No porque tuviera miedo, me dije a mí mismo, solo porque quería llegar a tiempo. Pero entonces la música se detuvo. El CD simplemente dejó de reproducir. Miré el estéreo. La pantalla mostraba que el CD seguía funcionando. El contador de tiempo avanzaba, pero no salía sonido. Probé subir el volumen. Nada. Qué raro, murmuré. Intenté expulsar el CD y volver a ponerlo, pero el botón no respondía. El estéreo se había congelado de alguna forma. Bien, pensé. Conduciré en silencio. No es gran cosa, pero el silencio en esa carretera era opresivo. Podía escuchar cada pequeño sonido. El motor, las llantas,
mi propia respiración y algo más. Un zumbido muy bajo, casi imperceptible, como electricidad estática. Entonces vi las luces. A lo lejos, en mi carril, había luces rojas, luces de freno, otro vehículo. Me acerqué lentamente. Era un auto pequeño, un sedán viejo, detenido en medio del carril. Sin luces de emergencia, solo las luces de freno encendidas. Reduje la velocidad. Mi instinto de conductor me decía que debía ayudar. Tal vez tuvieron una falla mecánica, tal vez necesitaban asistencia. Pero entonces recordé las palabras del empleado. No te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Dudé. Mi pie se movió entre el acelerador y el freno. El auto estaba cada vez más cerca. Podía ver que había alguien adentro. Una figura en el asiento del conductor. Decidí pasar de largo. Si realmente necesitaban ayuda, podía llamar a la policía desde el próximo pueblo. Pero justo cuando estaba a punto de pasar junto al auto, la puerta del conductor se abrió. Una mujer salió, joven, tal vez 25 años. Llevaba un vestido claro. Su cara estaba pálida, aterrorizada. Levantó ambas manos, gesticulando desesperadamente para que me detuviera. Mi pie pisó el freno instintivamente. El camión comenzó a reducir velocidad. Pero entonces algo me hizo mirar más de cerca. Algo estaba mal. La mujer no proyectaba sombra bajo las luces de mis faros. Y su vestido, que parecía claro a la distancia, estaba manchado con algo oscuro, algo que parecía sangre seca. Y sus ojos, incluso desde la cabina del camión, pude ver sus ojos. Estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro. Pisé el acelerador a fondo. El camión aceleró, pasando junto al auto. Miré por el espejo lateral. La mujer seguía ahí, parada en medio de la carretera, mirando mi camión alejarse. No se movió. No corrió detrás de mí. Solo se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Y entonces, mientras miraba, desapareció. Ella y el auto. Simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran estado ahí. Mi corazón latía salvajemente. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. ¿Qué mierda fue eso?, dije en voz alta, mi voz temblando. Miré el odómetro, kilómetro 39. Todavía me quedaban 6 kilómetros de este tramo maldito. Mantuve la velocidad alta. 80, 90 kilómetros por hora, más rápido de lo recomendado para una carretera provincial de noche, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. El kilómetro 40 pasó. Luego el 41. En el kilómetro 42, escuché el golpe. Bang. Algo había golpeado el costado del camión. Fuerte, como si alguien hubiera lanzado una roca grande. Miré por el espejo. No había nada en la carretera detrás de mí. Bang. Bang. 2 golpes más. En el techo esta vez. Como si alguien estuviera golpeando desde arriba. No, no, no. Repetía, acelerando más. Los golpes continuaron. Bang. 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 Toda la longitud del camión. Como si múltiples manos estuvieran golpeando el contenedor de carga. Y entonces escuché las voces. No venían de ningún lugar específico. Parecían venir de todas partes al mismo tiempo. Voces susurrando, murmurando, algunas riendo, otras llorando. Una cacofonía de sonidos humanos pero completamente inhumanos al mismo tiempo. Cerré los ojos por un segundo, tratando de mantener la calma. Cuando los abrí, había alguien parado en medio de la carretera. Un hombre, de pie, directamente en mi carril. No tuve tiempo de frenar. No tuve tiempo de esquivar. El camión lo atravesó. No hubo impacto. No hubo golpe. Simplemente pasé a través de él como si fuera humo. Miré por el espejo lateral. El hombre seguía parado ahí, girando lentamente para mirar mi camión alejarse. Su cara estaba destrozada, como si hubiera estado en un accidente terrible, y sonreía. Dios mío, Dios mío, Dios mío, repetía como un mantra. Kilómetro 43. Los golpes en el camión se intensificaron. Ahora sonaba como si docenas de puños estuvieran golpeando simultáneamente. Bang, 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 bang. Las voces eran más fuertes. Ya no susurros, gritos.
personas gritando en agonía, en terror, en desesperación. Y entonces vi a los niños, 3 niños, de pie en el borde de la carretera. No podían tener más de 10 años, estaban tomados de la mano. Me miraban con expresiones vacías mientras pasaba, pero sus ropas estaban rasgadas, sus caras estaban sucias con algo que parecía ceniza, y detrás de ellos, el monte ardía con llamas que no producían luz. Kilómetro 44. El volante comenzó a vibrar violentamente en mis manos. El camión entero temblaba como si estuviera pasando por un terremoto. Los espejos laterales mostraban imágenes distorsionadas, figuras corriendo junto al camión, caras presionadas contra las ventanas del contenedor, manos arañando el metal. La temperatura dentro de la cabina cayó en picada. Podía ver mi aliento. La ventana comenzó a empañarse desde adentro, y en esa condensación, lentamente, comenzaron a aparecer palabras, como si alguien estuviera escribiendo con un dedo invisible. «Únete a nosotros». «No», grité. «Déjenme en paz». Kilómetro 45. En el momento en que pasé el cartel del kilómetro 45, todo se detuvo. Los golpes cesaron. Las voces se silenciaron. La temperatura volvió a la normalidad. El temblor del camión desapareció. Las palabras en la ventana se desvanecieron y mi estéreo volvió a funcionar. La música de cumbia retomó exactamente donde se había detenido, como si nada hubiera pasado. Miré por los espejos. La carretera detrás de mí estaba vacía, normal, solo asfalto oscuro bajo la luz de mis luces traseras. No reduje la velocidad. Seguí conduciendo a toda velocidad durante los siguientes 20 kilómetros hasta que finalmente vi las luces de un pueblo pequeño. Entré al pueblo y me detuve en el primer lugar iluminado que vi. Una estación de servicio con un restaurante anexo. Estacioné el camión, apagué el motor y simplemente me quedé sentado ahí, temblando. Un empleado salió, preocupado. «¿Está bien, señor? Se ve muy pálido». «¿Puedo usar su baño?», logré decir. «Claro, pase». Entré al baño y vomité. Luego me lavé la cara con agua fría, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Cuando salí, le pregunté al empleado sobre la carretera. «¿Usted conoce el tramo del kilómetro 38 al 45 en la provincial 310? Su expresión se volvió seria. «Sí». «¿Pasó por ahí de noche?» «Sí». «¿Vio algo?» «Vi muchas cosas, cosas que no puedo explicar». Él asintió, sin sorpresa. «No es el primero. Ese tramo tiene historia, mala historia». Me explicó que en los años 70 había habido un accidente terrible ahí. Un autobús lleno de pasajeros, familias, niños, trabajadores, se había salido del camino durante una tormenta. El autobús cayó por un barranco y se incendió. Murieron todos, más de 40 personas, pero la historia no terminaba ahí. Años después, en ese mismo tramo, hubo una serie de asesinatos. Un asesino serial que se hacía pasar por automovilista varado. Cuando alguien se detenía para ayudar, los atacaba. Mató a al menos 10 personas antes de que lo capturaran. Y desde entonces, la carretera había sido escenario de docenas de accidentes inexplicables. Conductores que simplemente perdían el control. Personas que desaparecían. Vehículos encontrados abandonados sin explicación. La gente dice que las víctimas siguen ahí, continuó el empleado. Atrapadas, repitiendo sus últimos momentos, buscando compañía o venganza, o simplemente incapaces de irse. Me quedé en ese pueblo esa noche. No podía seguir conduciendo. Necesitaba procesar lo que había visto. A la mañana siguiente, con la luz del día, revisé mi camión. Había marcas por todo el contenedor. No eran abolladuras exactamente, eran más como huellas de manos, docenas de ellas, como si múltiples personas hubieran estado presionando y golpeando el metal. Pero lo más perturbador fue lo que encontré en el techo de la cabina. Arañazos, profundos, formando palabras. La próxima vez detente. Tomé fotos. Reporté todo a mi jefe. Él pensó que estaba exagerando o que había sido vandalizado en algún lugar. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que viví. Completé la entrega en Tucumán. Pero para el viaje de regreso, tomé la ruta larga. La Nacional 9 con todas sus obras y desvíos. No me importó que añadiera 3 horas. Valía la pena cada minuto extra.
He seguido trabajando como camionero. Es lo que sé hacer. Es mi vida. Pero ahora tengo reglas estrictas para mí mismo. Nunca tomo rutas alternativas sin investigar primero su historia. Nunca conduzco de noche por carreteras provinciales poco transitadas. Y si alguien me pregunta sobre la Provincial 310 en Santiago del Estero, les digo exactamente lo mismo que me dijo aquel empleado de la estación de servicio. No la tomes de noche. Y si tienes que tomarla, no te detengas. Pase lo que pase, no importa lo que veas, no importa quién parezca necesitar ayuda, no te detengas. Porque lo que está esperando ahí no quiere tu ayuda, quiere que te unas a ellos. Y una vez que te detienes, una vez que sales de tu vehículo, una vez que cruzas esa línea, ya es demasiado tarde. Lo sé porque vi las caras de esas personas, las víctimas del autobús, las víctimas del asesino, los conductores de los accidentes inexplicables. Y todos tenían la misma expresión, la comprensión horrible de que ahora están atrapados ahí para siempre, repitiendo esa noche una y otra vez, esperando al próximo conductor que cometa el error de detenerse. No seas ese conductor. Esa fue la experiencia de Ramiro en aquella carretera maldita. Me dijo que desde entonces ha escuchado de otros camioneros con historias similares sobre ese tramo, aunque pocos quieren hablar abiertamente de ello por miedo a que los consideren locos. Si alguna vez has manejado por carreteras donde sentiste que algo no estaba bien, donde viste cosas que no puedes explicar, compártelo en los comentarios. A veces estas advertencias pueden ayudar a otros a evitar los mismos caminos. Maneja con cuidado, cuídate mucho, y nos vemos en la siguiente historia. Recibí este testimonio hace unos días de parte de Alejandra, una seguidora de Argentina. Lo que me contó me dejó sin palabras y sentí que debía compartirlo con ustedes. Si alguna vez has experimentado algo que desafía toda lógica, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Nunca sabes quién más podría haber vivido algo similar. Alejandra trabajaba como enfermera en un hospital psiquiátrico abandonado que se convirtió en archivo médico. Lo que descubrió en los sótanos de ese lugar la persigue hasta el día de hoy. Antes de comenzar, te invito a suscribirte si disfrutas este tipo de relatos. Publicamos historias nuevas cada semana. Ahora sí, esta es la experiencia de Alejandra. Me llamo Alejandra y tengo 32 años. Soy enfermera, o al menos lo era hasta hace 8 meses. Ahora trabajo en una farmacia, un lugar tranquilo donde lo más perturbador que puede pasar es que se acabe un medicamento. Pero antes, trabajaba en el Hospital Provincial San Rafael, un edificio antiguo en las afueras de Buenos Aires, que durante décadas fue un psiquiátrico y que luego se convirtió en depósito de archivos médicos. El edificio principal todavía funcionaba como hospital general, pero había una sección antigua, la original, que databa de 1920. Esa parte estaba cerrada al público. 3 pisos de pasillos interminables, habitaciones vacías con barrotes en las ventanas y un sótano donde guardaban décadas de historias clínicas y documentos médicos. Mi trabajo consistía en organizar y digitalizar esos archivos. Era un trabajo solitario. Me daban las llaves, una linterna potente porque la electricidad en esa sección era irregular, y me dejaban sola durante mi turno de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Pagaban bien. Muy bien para lo que era básicamente clasificar papeles viejos. Debí haberme preguntado por qué. El primer mes fue tranquilo. El sótano era grande, dividido en varias salas conectadas por pasillos estrechos. Las paredes eran de ladrillo, húmedas, cubiertas de moho en algunas partes. Había estanterías metálicas del piso al techo repletas de cajas de cartón, cada una etiquetada con años y números de pacientes. El aire olía a papel viejo, humedad y algo más que no podía identificar. Algo levemente dulzón, como flores marchitas. Trabajaba con auriculares, escuchando música para no sentirme tan sola. La rutina era simple. Tomaba una caja, revisaba los documentos, los escaneaba con un escáner portátil y los devolvía a su lugar. Cada noche avanzaba un poco más, adentrándome en secciones cada vez más profundas del sótano. Fue en la 4ª semana cuando encontré la puerta. Estaba en la última sala del sótano.
o lo que yo creía que era la última. Era más pequeña que las otras, con solo 3 estanterías, pero al mover una de ellas para alcanzar una caja que se había caído detrás, vi que había una puerta en la pared. Estaba pintada del mismo color gris que el ladrillo, camuflada. Si no hubiera movido la estantería, nunca la habría notado. La puerta no tenía manija, solo un pestillo oxidado. No había cerradura. Empujé y se abrió con un chirrido que resonó en todo el sótano. Detrás había escaleras. Bajaban. Me quedé parada en el umbral, apuntando con la linterna hacia abajo. Los escalones eran de piedra, desgastados en el centro por años de uso. Las paredes eran de ladrillo desnudo, sin pintura. No había luz eléctrica, solo oscuridad absoluta. Debí haber cerrado esa puerta y olvidarme de ella, pero la curiosidad pudo más. Además, pensé, quizás había más archivos abajo. Era mi trabajo después de todo. Bajé. Los escalones eran empinados y había exactamente 23. Los conté mientras descendía. Al final había otro pasillo, más estrecho que los de arriba. El techo era bajo, tanto que tuve que agachar levemente la cabeza. El aire era más frío aquí, y ese olor dulzón a flores podridas era más intenso. Había 3 puertas a lo largo del pasillo, todas de metal, todas cerradas. Probé la primera, estaba con llave, la segunda también, pero la tercera se abrió. Era una habitación pequeña, tal vez de 3 metros por 3. Las paredes estaban acolchadas con un material que alguna vez fue blanco, pero ahora era amarillento y manchado. Había correas colgando de un catre de metal en el centro. Una celda de aislamiento, comprendí, de las que usaban en los viejos psiquiátricos para pacientes violentos. Pero lo que llamó mi atención fue lo que había en las paredes. Escritura, cientos, tal vez miles de palabras grabadas en el acolchado, no escritas con tinta, sino talladas con algo afilado. Las letras eran pequeñas, apretadas, cubriendo cada centímetro disponible. Me acerqué para leer. Eran nombres y fechas. María Elena Ruiz, 1945. Jorge Alberto Sanz, 1952. Lucía Domínguez, 1967. Había docenas, todos con nombres y años, algunos con un símbolo extraño al lado, una especie de cruz invertida con un círculo en el medio. Sentí un escalofrío recorrerme. Esto no eran simples grafitis de pacientes. Había algo metódico en la disposición, algo ritual. Saqué mi teléfono para tomar fotos. Quería documentarlo, tal vez investigar esos nombres después. Pero cuando levanté el teléfono, la batería estaba muerta. Había estado completamente cargada cuando bajé. Raro, murmuré. Decidí volver al día siguiente con una cámara. Salí de la habitación y me dirigí hacia las escaleras. Pero cuando llegué, me di cuenta de algo que me heló la sangre. La puerta de arriba estaba cerrada. Subí corriendo los escalones y empujé. No se movió. Empujé más fuerte. Nada. Estaba cerrada desde afuera. «¡Hola!», grité. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Golpeé la puerta con los puños. «Por favor, estoy encerrada». Nada. Saqué mi teléfono para llamar, pero recordé que estaba muerto. Maldije en voz baja. Respiré profundo, tratando de calmarme. Alguien vendría eventualmente. El guardia de seguridad hacía rondas, o tal vez la puerta solo se había cerrado con el viento y podría abrirla con más fuerza. Bajé de nuevo al pasillo. Revisé las otras 2 puertas cerradas, buscando otra salida. Nada. Estaba atrapada. Volví a la habitación con las escrituras en la pared. Al menos ahí había un catre donde sentarme. Apagué la linterna para ahorrar batería y me senté en la oscuridad, esperando. Fue entonces cuando escuché la voz. «Ayúdame». Era un susurro, suave, casi inaudible, femenino. Encendí la linterna de golpe, alumbrando toda la habitación. Estaba vacía. «Hola», dije, mi voz temblando ligeramente. «Ayúdame, por favor». La voz venía de las paredes, o de detrás de ellas. Me levanté del catre, acercándome a donde había escuchado el susurro. Puse mi oído contra el acolchado. Podía escuchar algo. Respiración. Lenta, pesada. «¿Quién eres?», pregunté. «Estoy atrapada. Como tú». «¿Dónde estás?». «Aquí. Siempre aquí». El acolchado bajo mi mano se sentía raro, cálido, como si hubiera algo vivo detrás.
Retrocedí bruscamente. ¿Qué eres?, susurré. Risas. Múltiples voces riendo a la vez, todas diferentes. Hombres, mujeres, niños, todas proviniendo de las paredes. Corrí hacia la puerta, salí al pasillo. Las risas me siguieron, resonando en el espacio estrecho. Subí las escaleras de nuevo, golpeando la puerta con desesperación. Por favor, déjenme salir. Las risas cesaron abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Entonces escuché pasos, lentos, arrastrándose. Venían del pasillo de abajo. Apunté la linterna hacia las escaleras. No había nada, pero los pasos continuaban, cada vez más cerca. Golpeé la puerta con más fuerza, gritando. Mi voz se quebraba. Podía sentir el pánico apoderándose de mí. Los pasos llegaron al pie de las escaleras. Se detuvieron. Miré hacia abajo, conteniendo la respiración. Había una figura parada ahí. Era difícil verla con claridad. La linterna parecía no iluminarla correctamente, como si la luz se doblara alrededor de ella. Pero podía distinguir una forma humana, alta, delgada, completamente inmóvil. Tú no deberías estar aquí, dijo. La voz era profunda, resonante, antinatural. Lo siento, logré decir. Solo quiero irme. Nadie se va. Los nombres en la pared. Todos intentaron irse. La figura comenzó a subir las escaleras. Un paso, 2 pasos. Despacio, deliberado. Presioné mi espalda contra la puerta, buscando frenéticamente alguna forma de abrirla. Mis dedos encontraron el pestillo. Tiré de él, y la puerta se abrió tan súbitamente que caí hacia atrás. Rodé, me levanté y corrí. No miré atrás. Atravesé la sala del sótano, subí las escaleras principales, crucé los pasillos del hospital abandonado hasta llegar a la salida. El guardia de seguridad me encontró en el estacionamiento, temblando, llorando. ¿Qué pasó?, preguntó alarmado. No pude explicárselo. No entonces. Solo le dije que me había asustado, que había visto algo. Él asumió que era una rata o algo así. Esa noche no dormí. Al día siguiente llamé diciendo que estaba enferma, y al siguiente, a la semana, renuncié. Pero no podía dejarlo así. Necesitaba saber qué era ese lugar, qué significaban esos nombres. Fui a la biblioteca municipal y busqué en archivos históricos sobre el Hospital San Rafael. Encontré artículos de periódicos viejos, documentos, testimonios. El hospital había sido un psiquiátrico de 1920 a 1985. Durante esos años, hubo numerosas denuncias de maltratos, experimentos no autorizados, muertes sospechosas. Pero lo que realmente me impactó fue un artículo de 1976. Descubren culto satánico en Hospital Psiquiátrico San Rafael. El artículo detallaba cómo un grupo de empleados del hospital, liderados por un médico llamado Dr. Ernesto Villar, habían estado realizando rituales en el sótano del edificio. Utilizaban pacientes como sacrificios en ceremonias que supuestamente abrían puertas a otras dimensiones. Cuando las autoridades intervinieron, encontraron el subsuelo secreto, las 3 habitaciones, los nombres tallados en las paredes. 17 personas fueron arrestadas. El doctor Villar se suicidó en su celda antes del juicio. Los demás fueron condenados, pero la mayoría murieron en prisión en circunstancias extrañas. El hospital cerró la sección psiquiátrica después del escándalo y selló el subsuelo, supuestamente. Pero yo había estado ahí, había visto esos nombres, había escuchado esas voces. Intenté convencerme de que fue mi imaginación, el estrés, el cansancio. Pero 2 semanas después recibí un paquete en mi apartamento. Dentro había una foto, vieja, en blanco y negro, desgastada. Mostraba el interior de una de esas habitaciones del subsuelo, y en la pared, claramente visible, estaba mi nombre, Alejandra Torres, 2024, tallado en el acolchado, con el mismo símbolo al lado. Pero eso era imposible. Yo había visto esas inscripciones y mi nombre no estaba. Lo habría notado. ¿O sí? No había remitente en el paquete, solo mi dirección. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Comencé a escuchar susurros en mi apartamento, voces que venían de las paredes, risas en el medio de la noche. Me mudé a otro lugar. Los susurros continuaron.
Fui a ver a un sacerdote. Me escuchó con paciencia y me dio un rosario. Me dijo que rezara. Lo hice, pero las voces no pararon. Fui con un curandero. Me hizo una limpieza con hierbas y humo. Dijo que había algo pegado a mí, algo que me había seguido. Me dio amuletos, me enseñó oraciones. Las voces disminuyeron, pero no desaparecieron. Pasaron meses. Aprendí a vivir con ello, con los susurros, con la sensación de que algo me observaba. Me cambié de carrera, dejé la enfermería. No podía volver a trabajar en un hospital, en ningún hospital. Pero hace 2 meses algo cambió. Empecé a tener sueños. En ellos estaba de vuelta en ese subsuelo, en la habitación con las inscripciones. Y había una puerta que no había visto antes. Una cuarta puerta al final del pasillo. En el sueño abría esa puerta. Y del otro lado había... no puedo describirlo con palabras. Era como mirar dentro de algo vivo pero también muerto. Algo que existía en demasiadas dimensiones a la vez. Y me miraba de vuelta. Me conocía. Firmaste el contrato cuando entraste, decía esa cosa. Tu nombre en la pared es tu firma. Ahora eres parte de esto. Despertaba gritando. El sueño se repitió cada noche durante semanas. Siempre igual. La habitación, la puerta, la cosa del otro lado. Hasta que una noche no desperté gritando. Desperté tranquila y tenía algo en la mano. Era una llave, vieja, oxidada, con una etiqueta que decía subsuelo, sala 4. La había traído del sueño. Eso fue hace 3 semanas. La llave está ahora en una caja de metal en mi closet. No me atrevo a tirarla. Algo me dice que si lo hago, será peor. Los sueños continúan. Cada noche, esa cosa me llama. Me dice que vuelva, que complete lo que empecé. La puerta te espera, susurra. Siempre ha estado esperándote. No sé qué hacer. He considerado volver al hospital, encontrar esa cuarta puerta, usar la llave. Tal vez eso detenga los sueños. O tal vez eso es exactamente lo que quiere que haga. Investigué más sobre el Dr. Villar. Encontré su tesis doctoral, archivada en la universidad. Hablaba sobre umbrales psíquicos y anclas dimensionales. Teorizaba que ciertos espacios bajo ciertas condiciones podían convertirse en puntos de contacto con otras realidades. Los rituales que realizaba no eran adoración, eran experimentos. Intentaba abrir una puerta permanente y usaba a los pacientes como anclas. Sus mentes ya estaban fracturadas, decía, lo que las hacía perfectas para sostener el umbral. Los nombres en la pared no eran víctimas, eran anclas, atadas a ese lugar para siempre, y ahora yo era una más. Hace una semana fui de nuevo a la biblioteca. Busqué qué había pasado con las otras personas arrestadas junto con Villar. La mayoría murieron en prisión, como dije, pero encontré algo interesante. Una de ellas, una enfermera llamada Beatriz Soria, todavía está viva, 92 años, en un asilo de ancianos en las afueras de la ciudad. Fui a visitarla ayer. Beatriz es una mujer diminuta, con el cabello completamente blanco y manos temblorosas. Cuando le dije quién era y por qué estaba ahí, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que nadie más caería. Susurró. Sellaron el subsuelo. Dijeron que estaba cerrado para siempre. ¿Qué hizo el doctor Villar exactamente?, le pregunté. Abrió algo que no debía abrirse, una grieta. Eso es lo que llamaba, una grieta en el tejido de la realidad. Y la mantuvo abierta usando las mentes de los pacientes, sus almas, si crees en esas cosas. Y los nombres en la pared son contratos. Cuando alguien entra a ese lugar voluntariamente, cuando toca las paredes, cuando lee los nombres, se convierte en parte del ritual. Su nombre se añade, se convierte en otra ancla. ¿Hay alguna forma de romperlo? Beatriz me miró con tristeza. Si la hay, Villar se la llevó a la tumba. Él era el único que entendía realmente lo que había hecho. Nosotros solo seguíamos órdenes. Éramos sus asistentes. Cuando nos arrestaron, intenté explicar, pero nadie me creyó. Pensaron que estábamos locos. ¿Por qué no te afectó a ti?, pregunté. ¿Por qué solo a mí? Me afectó. Durante años escuché las voces, tuve los sueños, pero eventualmente me acepté como parte de ello. Dejé de resistir.
y las voces se volvieron compañía. Me mostró su brazo. Tenía cicatrices, talladas en su piel, apenas visibles bajo las manchas de la edad. Estaban símbolos, el mismo símbolo que había visto junto a los nombres. Me los hice yo misma, dijo. Cuando finalmente entendí que no podía escapar, es una marca de sumisión. Le dices a la grieta que aceptas tu papel y a cambio te deja vivir en paz. No voy a hacer eso, dije levantándome. Entonces los sueños empeorarán, la cosa del otro lado se impacientará y eventualmente te arrastrará. He visto qué pasa. Villar documentó casos, personas que resistían demasiado, desaparecían, no físicamente, sus cuerpos seguían ahí, pero sus mentes estaban en otro lugar. Salí del asilo sintiendo más miedo que nunca. Esa noche, el sueño fue diferente. Estaba en la habitación, frente a la cuarta puerta, pero esta vez, la puerta estaba abierta y podía ver del otro lado. Era un espacio imposible, un lugar que no debería existir. Había otras personas ahí, o lo que quedaba de ellas, figuras espectrales, atrapadas en un limbo entre existir y no existir. Todas me miraban, todas extendían sus manos hacia mí. Únete a nosotros, susurraban. Es más fácil que resistir, y la cosa, esa presencia masiva e incomprensible, estaba ahí también, más cerca que nunca. Usa la llave, dijo. Cruza el umbral, acepta tu lugar. Desperté con la llave en mi mano. Esta vez estaba caliente, casi quemando. La dejé caer y vi que había dejado una marca en mi palma. El símbolo. Eso fue anoche. Hoy, mientras escribo esto, puedo sentir la llave en el closet. Llama. Tira de mí. Los susurros son constantes ahora. Ya ni siquiera necesito estar dormida para escucharlos. Sé que tarde o temprano tendré que tomar una decisión. Ir al hospital, bajar al subsuelo, abrir la cuarta puerta, o resistir hasta que pierda la cordura, hasta que me arrastren de todas formas. No sé cuál es la respuesta correcta. No sé si hay una respuesta correcta. Solo sé que en ese subsuelo, en ese lugar olvidado debajo de un hospital abandonado, hay algo esperando. Y ha puesto su atención en mí. Los nombres en la pared no son advertencias, son invitaciones. Y mi nombre ya está escrito. Hasta aquí el testimonio de Alejandra. Me escribió esto hace 5 días y desde entonces no he sabido nada más de ella. He intentado contactarla, pero no responde. Espero que esté bien, donde sea que esté. Si alguna vez te encuentras con un lugar que parece llamarte, con puertas que no deberían estar ahí, piénsalo 2 veces antes de cruzarlas. Algunas curiosidades tienen un precio que nunca imaginamos pagar. Si esta historia te impactó, déjame saber en los comentarios qué harías en su lugar. Y si tienes alguna experiencia similar que quieras compartir, me encantaría escucharla. Cuídate mucho ahí afuera. Nos escuchamos en la próxima historia. Esta historia me llegó de parte de Laura, una seguidora que vive en una zona rural de Guatemala. Me escribió hace 3 semanas con una experiencia que vivió hace años en la casa de su infancia. Si tú también creciste en el campo o en algún lugar donde las leyendas antiguas todavía se respetan, probablemente entiendas de qué estoy hablando. Si tienes una historia similar sobre criaturas que no deberían existir pero que viste con tus propios ojos, compártela en los comentarios. Me fascina conocer las experiencias de ustedes. Ahora, esto es lo que Laura vivió cuando era apenas una niña de 8 años. Crecí en una finca alejada de cualquier pueblo. La casa donde vivíamos con mis padres y mis 2 hermanos mayores era antigua, construida por mi bisabuelo a principios del siglo pasado. Era grande, de paredes gruesas de adobe y techo de tejas rojas que crujía durante las tormentas. Alrededor teníamos cultivos de café y maíz, un gallinero, algunos cerdos, y más allá, un bosque denso que nadie de la familia se atrevía a explorar demasiado. Desde muy pequeña aprendí las reglas. Mi abuela, que vivía con nosotros, era muy estricta con ellas. No eran reglas normales como no cruces la calle sin mirar o lávate las manos antes de comer. Eran reglas que sonaban extrañas,
casi supersticiosas, pero que todos en la casa seguíamos sin cuestionar. Regla número 1. Nunca dejar comida afuera después del anochecer. Regla número 2. Nunca silbar de noche, especialmente cerca de la casa. Regla número 3. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde el bosque, no respondas ni voltees. Regla número 4. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la trampilla del sótano. Esa última regla era la más importante. La trampilla estaba en la cocina, en una esquina cerca de la despensa. Era de madera pesada, con un candado oxidado que parecía llevar décadas cerrado. Mi abuela guardaba la única llave colgada de una cadena en su cuello, y nunca se la quitaba, ni siquiera para dormir. Cuando le pregunté por qué no podíamos abrir la trampilla, mi abuela me miró con una seriedad que me asustó. «Porque ellos viven ahí abajo», dijo simplemente, «y mientras no los molestemos, ellos no nos molestarán a nosotros». «¿Quiénes son ellos?», pregunté. «Los guardianes, los antiguos, los que estaban aquí antes que nosotros». Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. «Tu bisabuelo hizo un trato con ellos cuando construyó esta casa. Les dio el sótano como su espacio, y a cambio nos protegen. Mantienen alejadas las cosas malas. Pero si rompemos el acuerdo, si entramos en su territorio», no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El miedo en sus ojos decía suficiente. Durante años, obedecí las reglas sin problemas. La vida en la finca era tranquila. Ayudaba a mi mamá con las tareas del hogar, jugaba con mis hermanos en el patio, y por las noches nos reuníamos alrededor de la mesa mientras mi abuela contaba historias de cuando ella era joven. Pero había señales, pequeñas cosas que ahora, mirando hacia atrás, debía haber notado más. A veces, en las noches muy silenciosas, se escuchaban sonidos debajo de la casa, rasguños suaves, pasos pequeños y rápidos, susurros en un idioma que no reconocía. Mi papá decía que eran ratas o zarigüeyas que se metían bajo los cimientos, pero yo sabía que no eran animales. Los animales no susurran. También había momentos en que encontrábamos ofrendas junto a la trampilla, pequeños montoncitos de piedras pulidas, flores silvestres organizadas en patrones circulares. Una vez, encontré una figura tallada en madera que parecía representar a una persona, pero con proporciones extrañas. Brazos demasiado largos, dedos demasiado numerosos, una cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Mi abuela recogía estas ofrendas con cuidado y las quemaba en el patio trasero, murmurando oraciones en un español antiguo mezclado con palabras en un idioma que sonaba como el de los indígenas de la región, pero que era diferente, más áspero, más gutural. Todo cambió el verano en que cumplí 8 años. Mi abuela enfermó. Fue repentino y severo. Un día estaba bien, caminando por la casa, cocinando, contando sus historias. Al día siguiente, apenas podía levantarse de la cama. La fiebre la consumía. Deliraba, hablando con personas que no estaban allí, advirtiendo sobre cosas que ninguno de nosotros podía ver. «Están inquietos», murmuraba entre sueños. «Tienen hambre. Hace demasiado tiempo. Necesitan...». Nunca terminaba esas frases antes de caer de nuevo en la inconsciencia. Mis padres trajeron al médico del pueblo más cercano. Examinó a mi abuela y no encontró nada específico. «Podría ser su edad», dijo vagamente. «A veces los ancianos simplemente se apagan». Pero yo sabía que era algo más. Todos lo sabíamos. La noche que todo empeoró fue una noche sin luna. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas visibles. Una oscuridad tan densa que parecía sólida. Yo estaba en mi habitación, tratando de dormir, cuando escuché el primer golpe. Venía de abajo, no del piso inferior de la casa, sino de más abajo, del sótano que nunca habíamos abierto. Toc, toc, toc. 3 golpes espaciados, deliberados, como si alguien estuviera tocando una puerta desde el otro lado. Me senté en la cama, con el corazón latiendo fuerte. Esperé, conteniendo la respiración. Los golpes se repitieron, más fuerte esta vez. Toc, toc, toc. Escuché movimiento en la casa, pasos apresurados, voces susurrando urgentemente. Mis padres estaban despiertos. Me levanté y salí de mi habitación.
Mis hermanos también habían salido de la suya, con caras pálidas y ojos muy abiertos. «Vuelvan a dormir», nos ordenó mi papá, pero su voz temblaba. «Toc, toc, toc», vime. Los golpes continuaron. Ahora venían acompañados de rasguños, como uñas largas arrastrándose sobre madera. Mi mamá corrió a la habitación de mi abuela. La encontró sentada en la cama, completamente despierta a pesar de su enfermedad, con los ojos fijos en la puerta. «Ya empezó», dijo mi abuela con voz ronca. «El hambre es demasiada. Rompimos algo sin querer. ¿Dejaron comida afuera?» Mi mamá palideció. Esa tarde, habíamos hecho una parrillada en el patio, y en la prisa de llevar a mi abuela de vuelta a su cama cuando empeoró, habíamos dejado los restos de comida en una mesa afuera. Habíamos roto la primera regla. Los golpes se volvieron frenéticos. Ya no eran 3 golpes espaciados, era un aporreo constante, como si docenas de puños diminutos golpearan la trampilla desde abajo, y entonces escuchamos las voces. Eran agudas y ásperas, como si múltiples gargantas pequeñas hablaran al unísono. No podía entender las palabras, pero el tono era claro: enojo, hambre, demanda. Mi papá bajó las escaleras con una linterna y un machete que guardaba para trabajar en los cultivos. Yo lo seguí a pesar de sus protestas. Necesitaba ver. Cuando llegamos a la cocina, la escena me heló la sangre. La trampilla estaba temblando, literalmente vibrando en su marco como si algo debajo la estuviera empujando con fuerza terrible. El candado oxidado crujía, esforzándose por mantenerse cerrado. Alrededor de los bordes de la trampilla, donde la madera se encontraba con el piso de baldosas, salía un humo gris pálido que no olía a nada pero que hacía picar los ojos. Y las voces. Dios, las voces. Ya no eran solo sonidos incomprensibles. Ahora podía distinguir palabras en español, mezcladas con ese otro idioma. Hambre, hambre. Prometieron, dieron. Ahora nada. Hambre, abran, abran. Hambre. Mi papá se quedó paralizado en la entrada de la cocina, el machete temblando en su mano. «Ve por tu abuela», me dijo sin apartar la vista de la trampilla. Rápido. Corrí escaleras arriba. Mi abuela ya estaba siendo ayudada por mi mamá a bajar. Se movía con dificultad, apoyándose pesadamente en el brazo de mi madre, pero en su rostro había una determinación feroz. Llegó a la cocina y observó la trampilla vibrante con ojos entrecerrados. «Han pasado 3 meses», murmuró. 3 meses sin ofrendas. «¿Ofrendas?», preguntó mi papá. Pensé que las ofrendas eran lo que ellos nos dejaban a nosotros. Mi abuela negó con la cabeza lentamente. «No, hijo, esas eran señales, recordatorios del pacto. Yo debía dejarles comida cada 3 días, comida específica, pero con la enfermedad, olvidé, perdí la cuenta». Su voz se quebró. La trampilla dejó de vibrar abruptamente. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido. Era un silencio expectante, hambriento. Entonces escuchamos el primer rasguño en las paredes. No en las paredes exteriores, en las paredes interiores. Como si algo pequeño estuviera trepando por dentro de la estructura de la casa, moviéndose entre los espacios que no deberían ser accesibles. Los rasguños se multiplicaron, docenas de ellos, cientos tal vez, rodeándonos, subiendo por las paredes hacia donde estábamos. «Necesitamos darles algo», dijo mi abuela urgentemente. «Ahora, antes de que salgan». «¿Salgan?». Mi mamá abrazó a mis hermanos contra ella. «¿Pueden salir? Si tienen suficiente hambre, si el pacto se rompe lo suficiente, sí, pueden». Mi abuela se llevó la mano a la cadena en su cuello, sacando la llave. «Pero prefieren no hacerlo, prefieren permanecer abajo, en la oscuridad. Solo necesitan que recordemos el acuerdo». Los rasguños ahora venían de todas direcciones, del techo, de las paredes, del piso mismo bajo nuestros pies. Mi abuela abrió la despensa con manos temblorosas y comenzó a sacar comida, pan, frutas, carne seca, miel. La amontonaba en sus brazos sin orden ni lógica aparente. «Laura», me llamó. «Ven aquí». Me acerqué, aterrada pero obediente. «Vas a tener que aprender esto», dijo, mirándome directamente a los ojos, «porque algún día, cuando yo no esté, tú serás quien mantenga el pacto».
¿Por qué yo?, susurré. Porque eres la que tiene el don. Puedes sentirlos, ¿verdad? Siempre has podido. Era cierto. Siempre había sentido la presencia bajo la casa. Una conciencia múltiple, antigua, hambrienta pero no necesariamente malévola. Simplemente otra. Mi abuela caminó hacia la trampilla, la comida apilada en sus brazos. Los rasguños se detuvieron, como si lo que fuera que estaba en las paredes estuviera esperando, observando. Con la llave que colgaba de su cuello, abrió el candado. El clic metálico resonó en el silencio como un disparo. No mires directamente hacia abajo, me advirtió. No importa qué veas o qué escuches, no los mires directamente. Levantó la trampilla. El olor que salió fue indescriptible. No era podrido exactamente. Era tierra húmeda, hojas en descomposición, algo almizclado y animal, pero no de ningún animal que conociera. Y debajo de todo eso, algo dulce y enfermizo que hacía que mi estómago se revolviera. Pero peor que el olor fue el sonido. Respiraciones, docenas de ellas, pequeñas, rápidas, ansiosas, como perros jadeando pero más agudo, y susurros, tantos susurros superpuestos que se convertían en un zumbido constante. Mantuve la mirada fija en el rostro de mi abuela, siguiendo su instrucción. Pero por el rabillo del ojo podía ver movimiento en la oscuridad del sótano abierto. Formas pequeñas, muchas de ellas, moviéndose, trepando unas sobre otras, acercándose a la apertura. Mi abuela comenzó a dejar caer la comida en el sótano, pedazo por pedazo, pan, manzanas, tiras de carne seca. Cada vez que algo caía, había un frenesí de movimiento abajo, sonidos de masticación rápida, peleas breves por los pedazos más grandes, y luego silencio expectante esperando el siguiente bocado. Cuando terminó, mi abuela vertió el frasco completo de miel directamente en la oscuridad. El líquido dorado desapareció en segundos, acompañado de sonidos de lamido y satisfacción. «Perdón», dijo mi abuela en voz alta, dirigiéndose a la oscuridad. «Perdón por el descuido, perdón por el hambre. El pacto se mantiene, como siempre, como será». Las respiraciones se calmaron, los susurros se suavizaron hasta convertirse en algo casi musical, casi agradecido. Mi abuela cerró la trampilla lentamente y volvió a colocar el candado. En el momento en que el candado hizo clic, todos los sonidos en las paredes cesaron. La casa quedó en completo silencio. Nos quedamos allí, todos sin hablar, durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, mi papá dejó escapar un suspiro tembloroso y bajó el machete. ¿Qué son?», preguntó. Mi abuela se apoyó contra la pared, exhausta por el esfuerzo. «Son antiguos», dijo. «Estaban aquí mucho antes de que llegaran los españoles, antes de que llegaran los mayas incluso. Son los originales, los que caminaban estas tierras cuando los árboles eran jóvenes». Se detuvo para tomar aire. «Tu bisabuelo los encontró cuando estaba cavando los cimientos de esta casa. Excavó demasiado profundo y abrió una de sus guaridas. Lo atacaron. Casi lo matan. ¿Y?». Mi mamá apenas podía hablar, y él negoció. Les ofreció un trato. Si lo dejaban construir su casa aquí, si lo dejaban vivir en esta tierra, él les daría refugio permanente debajo de su hogar. Les daría comida regularmente, y nunca intentaría dañarlos o expulsarlos. ¿Y aceptaron? No solo aceptaron, mejoraron el trato. Dijeron que si cumplía su parte, ellos protegerían su casa y su familia de todo mal exterior. Mantendrían alejados a ladrones, animales peligrosos, enfermedades, incluso a otros espíritus malignos. Mientras el pacto se mantuviera, la familia estaría a salvo. Miré hacia la trampilla cerrada. Desde el otro lado podía sentir algo. Una presencia colectiva. Miles de ojos invisibles observándonos. Pero ya no sentía amenaza. Solo vigilancia, protección incluso. «¿Cuántos son?», pregunté en voz baja. Mi abuela me miró con expresión seria. «No lo sé, nunca he contado, nunca he mirado realmente, pero siento que son muchos. Una colonia completa viviendo en túneles que excavaron bajo toda la propiedad. Esta casa es apenas la entrada de su mundo».
Durante las semanas siguientes mi abuela me enseñó todo sobre el pacto, cómo preparar las ofrendas, qué alimentos preferían, frutas dulces, miel, carne cruda, pan recién horneado, con qué frecuencia debían alimentarse, cada 3 días sin falta. Y las otras reglas, nunca silbar de noche porque eso los irritaba, nunca dejar comida afuera porque eso confundía el acuerdo, nunca responder a voces del bosque porque esas no eran de ellos, sino de cosas que ellos mantenían alejadas. ¿Cómo se ven?, le pregunté una noche mientras preparábamos una ofrenda. Ella pensó por un largo momento antes de responder. Solo los he visto una vez, cuando era más joven que tú. Cometí un error. Miré directamente hacia abajo cuando tu bisabuelo abrió la trampilla. Sus manos temblaron ligeramente mientras cortaba frutas. Son pequeños, del tamaño de un gato grande tal vez, pero no son animales. Tienen forma vagamente humana. Caminan en 2 patas. Tienen manos con demasiados dedos. Sus caras... Se detuvo. Sus caras son casi humanas, pero los ojos son demasiado grandes, y sus bocas tienen demasiados dientes, pequeños, afilados, diseñados para comer cualquier cosa. ¿Dan miedo?, pregunté. Al principio sí, mucho, pero después de verlos por un momento, sentí algo más. Sentí antigüedad, cansancio. Han vivido tanto tiempo, Laura. Tanto que ya casi no recuerdan cómo era el mundo cuando ellos caminaban libremente bajo el sol. Ahora prefieren la oscuridad, la quietud. Solo piden que no los olvidemos. Esa noche tuve un sueño. O tal vez fue más que un sueño. Estaba parada en el sótano. No el sótano debajo de nuestra casa, sino algo mucho más grande. Una caverna enorme que se extendía en todas direcciones. Las paredes brillaban con un musgo fosforescente que daba apenas suficiente luz para ver. Y allí estaban ellos. Cientos, miles tal vez. Pequeñas figuras encorvadas con piel que parecía corteza de árbol antiguo. Sus ojos enormes y brillantes me observaban sin pestañear, pero no con hostilidad, con curiosidad, con reconocimiento. Uno de ellos se acercó. Era ligeramente más grande que los demás, con marcas en la piel que parecían cicatrices rituales. «Nueva guardiana», dijo con una voz como hojas secas rozando piedra. «Vemos en ti, sentimos en ti. ¿Mantendrás el pacto?» «Sí», respondí, aunque no estaba segura de cómo podía hablar en el sueño. «Lo mantendré». La criatura inclinó su cabeza en un gesto que podría haber sido respeto o agradecimiento. «Nosotros también mantenemos nuestra parte. Protegemos, vigilamos. Las cosas del bosque profundo no cruzan mientras estemos aquí. Las sombras que caminan de noche no tocan esta casa. El pacto es bueno para ambos». «¿Qué son ustedes?», pregunté. «¿De dónde vienen?» La criatura hizo un sonido que podría haber sido risa o podría haber sido llanto. Era difícil distinguir. Éramos primeros, antes de grandes ciudades de piedra, antes de hombres que escriben. Éramos muchos. Todo el continente era nuestro, pero vinieron otros, más fuertes, más crueles. Nos empujaron bajo tierra, nos escondimos, nos adaptamos, olvidamos luz de sol, aprendimos oscuridad. Miré alrededor de la caverna a todas esas criaturas antiguas observándome con sus ojos demasiado grandes. ¿Por qué hacen pactos con humanos? Porque humanos recuerdan, humanos cuentan historias, humanos mantienen memoria de lo que fue. Si hacemos pacto con familia, esa familia recuerda que existimos. Nos da propósito más allá de solo sobrevivir. Nos da... Hizo una pausa, buscando la palabra. Significado. Desperté con lágrimas en mis ojos. No de miedo, sino de una tristeza profunda que no podía explicar completamente. Mi abuela estaba sentada junto a mi cama, observándome, como si hubiera sabido que tendría ese sueño. «Los viste, ¿verdad?», asentí. «Bien, ahora entiendes. No son monstruos. Son refugiados, supervivientes de un mundo que ya no existe. Y nosotros somos sus custodios tanto como ellos son nuestros protectores». Viví en esa casa hasta los 16 años. Durante esos 8 años mantuve el pacto fielmente. Cada 3 días preparaba ofrendas y las dejaba en la trampilla. Mi abuela me enseñó a abrirla, siempre sin mirar directamente hacia abajo, dejar la comida, murmurar las palabras de agradecimiento y cerrar de nuevo.
La casa prosperó durante esos años. Nunca fuimos robados, aunque vecinos a kilómetros de distancia sufrieron asaltos. Nunca tuvimos problemas con animales salvajes destruyendo cultivos. Cuando una tormenta terrible devastó la región, nuestra casa permaneció intacta mientras otras perdieron techos completos. Y por las noches, cuando todo estaba silencioso, podía escuchar los susurros debajo del piso. Ya no me asustaban. Eran como una canción de cuna, un recordatorio de que no estábamos solos, pero estábamos protegidos. Cuando cumplí 16, mis padres decidieron mudarse a la ciudad. Mis hermanos ya se habían ido para estudiar. La vida en la finca era demasiado difícil, especialmente con mi abuela cada vez más débil. La noche antes de irnos, mi abuela me llevó a la cocina. Abrió la trampilla por última vez. «Nos vamos», anunció a la oscuridad debajo. «La familia se va, pero una regresará. La guardiana regresará, lo prometo». Los susurros se elevaron desde abajo. Sonaban casi tristes. Mi abuela cerró la trampilla y me dio la llave. «Esta es tu responsabilidad ahora. Algún día cuando estés lista volverás. Esta casa es tuya. Está en mi testamento. Y cuando regreses, reanudarás el pacto». «¿Y si no regreso?», pregunté. «¿Y si decido quedarme en la ciudad?». Ella me miró con esos ojos antiguos que parecían ver a través del tiempo. «Regresarás, porque lo sientes, Laura. Sientes el llamado. Y eventualmente, el llamado será más fuerte que cualquier vida que construyas en otro lugar». Tenía razón. Pasaron 12 años. Estudié, trabajé, intenté construir una vida urbana normal, pero siempre había una inquietud, un sentimiento de incompletitud. Y los sueños nunca pararon. Cada pocas semanas soñaba con la caverna bajo la casa, con las criaturas esperando, con sus ojos grandes observándome, preguntando silenciosamente: «¿Cuándo vuelves?». Mi abuela murió cuando yo tenía 28 años. En su funeral, encontré una carta que había dejado para mí. «Laura, la casa te espera. Ellos te esperan. El pacto se debilitó sin ofrendas regulares, pero no se rompió. Pueden esperar más tiempo que cualquier humano puede vivir, pero esperan mejor cuando saben que no están olvidados. Vuelve, niña. Cumple lo que empecé. Mantén viva la memoria de lo que fue y lo que siempre será». 3 meses después, regresé a la finca. La casa estaba en sorprendentemente buen estado considerando que había estado abandonada por años. Las paredes seguían firmes, el techo intacto, como si algo la hubiera estado cuidando. Entré a la cocina con una bolsa de comida que había traído de la ciudad. Pan, frutas, miel, carne. La trampilla estaba exactamente como la recordaba. El candado seguía cerrado. Saqué la llave que había guardado todos esos años y la inserté en el mecanismo oxidado. Cuando levanté la trampilla, el olor familiar me golpeó. Tierra, hojas, algo antiguo y animal, y los escuché, los susurros, más suaves ahora, casi tímidos. «Regresaste», dijeron las voces desde la oscuridad. «Guardiana regresó». «Sí», respondí, dejando caer la comida en el sótano. Regresé, y el pacto continúa. El frenesí de alimentación que siguió fue música para mis oídos, sonidos de gratitud, de bienvenida, de hogar. Han pasado 2 años desde entonces. Vivo en la casa ahora. He renovado algunas partes, pero la estructura esencial permanece. Y cada 3 días, sin falta, abro la trampilla y dejo ofrendas. A veces, en las noches muy tranquilas, los escucho más claramente, moviéndose en sus túneles, cantando canciones en su idioma antiguo, viviendo sus vidas bajo mis pies. Y sé que mientras yo los alimente, mientras mantenga la memoria del pacto, ellos mantendrán su parte. Esta casa, esta tierra, está protegida, no por cercas o alarmas o perros guardianes, sino por algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, por los que viven bajo la casa, los primeros, los olvidados, los que permanecen. Y así concluye lo que Laura me compartió. Me dice que todavía vive en esa casa, que el pacto continúa, y que algún día enseñará a sus propios hijos o a algún miembro joven de la familia a mantenerlo.
Si creciste con historias de duendes, aluxes o cualquier criatura pequeña que vive bajo tierra y que debe ser respetada, cuéntame en los comentarios. Estas leyendas existen en casi todas las culturas rurales por alguna razón, tal vez porque hay algo de verdad en ellas. Cuida tus pactos, respeta lo antiguo y nos escuchamos en la próxima historia.